La IGBM es un algoritmo de aprendizaje automático popular que se basa en el algoritmo GBM. Se destaca por su velocidad y su precisión, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de tareas de aprendizaje automático. La GBM utiliza un enfoque de gradiente por etapa para construir árboles de decisión de forma aditiva, lo que ayuda a reducir el sobreajuste y mejorar el rendimiento general del modelo. Lo que caracteriza a este modelo es que es un algoritmo de impulso gradiente, de código abierto y de alto rendimiento, diseñado para resolver problemas de aprendizaje automático como clasificación y regresión, conocido por su velocidad y su precisión. Utiliza un enfoque de gradiente por etapa para construir árboles de decisión de forma aditiva. Reduce el sobreajuste y mejora el rendimiento general del modelo. Ventajas de la GBM. La velocidad. La GBM es uno de los algoritmos GBM más rápidos disponibles actualmente. La precisión. La GBM logra una alta precisión en una variedad de tareas de aprendizaje automático. Escalabilidad. La GBM puede manejar grandes conjuntos de datos de manera eficiente. Facilidad de uso. La GBM tiene una interfaz de usuario simple y fácil de usar. Flexibilidad. La GBM admite una variedad de parámetros y configuraciones que se pueden ajustar para optimizar el rendimiento. La GBM ofrece varias ventajas sobre el algoritmo GBM, que incluye velocidad, precisión, escalabilidad, facilidad de uso y flexibilidad. Estas ventajas hacen que la GBM sea una opción atractiva para una amplia gama de aplicaciones de aprendizaje automático. ¿Para qué sirve? En la actualidad, la GBM se utiliza en una variedad de sectores, incluyendo las finanzas. En el área de detección de fraude, se utiliza para identificar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito y otras actividades financieras sospechosas. Análisis de riesgo crediticio. Se utiliza para evaluar la somnolencia de los prestatarios y predecir el riesgo de incumplimiento. Asesoramiento financiero. Se utiliza para recomendar productos y servicios financieros a los clientes. Se utiliza también en comercios minoristas, en recomendaciones de productos. Esto quiere decir que se utiliza para recomendar productos a los clientes en función de su historial de compras y preferencias. En el apartado de optimización de precios, se utiliza para determinar el precio óptimo para los productos. Análisis de demanda. Se utiliza para predecir la demanda de los productos y optimizar la gestión de inventario. En cuanto a la tecnología, tenemos publicidad online, que esta se utiliza para orientar los anuncios a los usuarios más propensos a hacer clic en ellos o a realizar compras. Detección de anomalías. Se utiliza para detectar patrones inusuales en los datos, como el fraude o el comportamiento malicioso. Motores de búsqueda. Se utiliza para clasificar los resultados de búsqueda y mejorar la relevancia de las búsquedas. Ciencias de la salud. En cuanto a esto, tenemos los diagnósticos médicos, que se utilizan para ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades. Desarrollo de fármacos. Se utiliza para identificar nuevos fármacos y tratamientos. Análisis genómico. Se utiliza para analizar los datos genómicos y comprender las enfermedades. Son relativamente más fáciles de interpretar que otros modelos, como las redes neuronales. En cuanto a esto, tenemos los ajustes de parámetros. Al igual que con otros algoritmos de aprendizaje automático, el rendimiento de la IGBM puede verse afectado por la elección de parámetros. Encontrar la configuración óptima de los parámetros puede ser un proceso complejo y requiere mucho tiempo, especialmente para conjuntos de datos grandes y complejos. Interpretación. Si bien los modelos de la IGBM son relativamente más fáciles de interpretar que otros modelos, como las redes neuronales, comprender las complejas interacciones entre los árboles individuales que componen el modelo final puede ser un desafío. En cuanto al área de datos, tenemos la calidad de datos. La calidad de datos de entrenamiento tiene un impacto significativo en el rendimiento de la IGBM, al igual que con cualquier algoritmo de aprendizaje automático. La IGBM es susceptible al basura entra, basura sale, lo que significa que los datos de entrenamiento son ruidosos e inexactos. El modelo resultante también lo será. Sesgo de datos. Si los datos de entrenamiento están sesgados, el modelo de la IGBM también puede estar sesgado. Esto puede conducir a resultados discriminatorios o injustos.
Recursos computacionales. En cuanto al entrenamiento, el entrenamiento de los modelos en la GBM, especialmente para conjuntos de datos grandes o complejos, puede ser computacionalmente costoso. Esto puede requerir un hardware potente y puede llevar mucho tiempo, lo que puede ser un obstáculo para algunos usuarios. En cuanto a la inferencia, si bien la inferencia o la relación de predicciones con un modelo entrenado es generalmente rápida, puede ser más lenta de algunos algoritmos de aprendizaje más simples. En general, la GBM es una herramienta poderosa que puede utilizarse para resolver una variedad de problemas de aprendizaje automático. Sin embargo, es importante ser consciente de sus limitaciones y sus desventajas. ¿Qué es DBSCAN? DBSCAN significa agrupamiento espacial basado en densidad de aplicaciones con ruido. Es un algoritmo de agrupamiento de datos propuesto por Martin Ster, Hans-Peter Krejcik, George Sander y Xiaowei Xu en 1996. Es uno de los algoritmos de agrupamiento más utilizados y citados en la lectura científica. A diferencia de otros algoritmos de agrupamiento, DBSCAN no requiere que se especifique el número de grupos de antemano. En cambio, identifica grupos de datos en función de su densidad. Un grupo se define como una región de espacio que contiene un número suficiente de puntos cercanos entre sí, mientras que los puntos que no pertenezcan a ningún grupo se consideran ruido. El algoritmo DBSCAN funciona de la siguiente manera. Define dos parámetros. El primero es epsilon, que es la distancia máxima entre un punto para considerar los vecinos, y la otra sería min points, que serían puntos mínimos, que es el número mínimo de puntos necesarios para formar un núcleo. Marcar cada punto como no visitado, recorre cada punto no visitado, marca cada punto como no visitado, recorre cada punto no visitado. Si el punto es un núcleo, crea un nuevo grupo y agrega el punto a él. Encuentra todos los puntos vecinos dentro del punto y agrega cada uno que no haya sido visitado al grupo. Marca cada punto visitado. Si el punto no es un núcleo, marca el punto como ruido. Repite el paso 3 hasta que hayan visitado todos los puntos. Las ventajas de usar DBSCAN. No requiere especificar el número de grupos de antemano. Es capaz de encontrar grupos de forma arbitraria, incluyendo grupos no convexos y grupos con densidades de puntos diferentes. Es robusto al ruido y a los valores atípicos. Desventaja. Sensibilidad a los parámetros. El rendimiento de DBSCAN depende en gran medida de la elección de parámetros clave que se usan. Escalabilidad. A medida que aumenta el tamaño y la complejidad del conjunto de datos, el rendimiento de DBSCAN puede degradarse. La búsqueda de vecinos dentro de la distancia de para cada punto puede ser computacionalmente costoso, especialmente para conjuntos de datos de altas dimensiones. Existen técnicas de optimización para mejorar la eficiencia, pero aún pueden tener limitaciones para un conjunto de datos masivos. Ruido y valores atípicos. DBSCAN es capaz de manejar conjuntos de datos que contienen ruido y valores atípicos. Sin embargo, en algunos casos, estos puntos pueden afectar significativamente la selección de parámetros y la calidad del resultado. Es importante considerar estrategias para procesar los datos y eliminar o aislar el ruido antes de aplicar DBSCAN, especialmente cuando se sospecha que puede tener un impacto significativo en el análisis. ¿Para qué sirve? En cuanto al análisis de datos, identificación de comunidades en redes sociales. Se puede utilizar para identificar grupos de usuarios en redes sociales que comparten interés o características similares. Segmentación de clientes. Se puede utilizar para segmentar los clientes en función de su comportamiento de compra o características demográficas. Detección de anomalías. Se puede utilizar para detectar patrones inusuales en los datos, como fraude o intrusiones en redes informáticas. Análisis de imágenes. Se puede utilizar para segmentar imágenes en objetos o regiones distintas. Geociencia. Análisis de patrones de tráfico. Se puede utilizar para identificar patrones de tráfico en ciudades o regiones. Detección de terremotos. Se puede utilizar para identificar la ubicación de terremotos a partir de datos sísmicos. Población.
Se puede utilizar para estudiar la distribución de la población en diferentes áreas geográficas. En cuanto a la bioinformática, tenemos el análisis de expresión génica. Se puede utilizar para identificar grupos de genes que se expresan de manera similar en diferentes condiciones. Identificación de proteínas. Se puede utilizar para identificar diferentes tipos de proteínas en una mezcla de proteínas. Análisis de datos de ADN. Se puede utilizar para identificar patrones en los datos del ADN, como mutaciones o SNPs. En cuanto a las finanzas, tenemos la detección de fraude. Se puede utilizar para detectar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito u otras actividades financieras sospechosas. Análisis de riesgo. Se puede utilizar para evaluar la solvencia de los prestatarios y predecir un riesgo de incumplimiento. Por último, tenemos el asesoramiento financiero. Se puede utilizar para recomendar productos y servicios financieros a los clientes. Buenas noches, mi nombre es Andrés Avendaño y yo voy a hablarles acerca de CADBUS y XGBoost. Vamos a empezar por CADBUS. ¿Qué es CADBUS? CADBUS es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático, basada en el algoritmo de aumento de gradiente en árboles de decisión. Esta misma fue desarrollada por una empresa llamada Yandex. Esta biblioteca se ha convertido en una herramienta popular para diversas tareas de Machine Learning, incluyendo clasificación, o sea que permite predecir a qué categoría va a pertenecer un dato nuevo, como clasificar correo electrónico como spam o no spam. Tenemos también regresión, o sea que esta biblioteca nos ayuda a pronosticar un valor numérico para un dato nuevo, como predecir el precio de una vivienda. Tenemos también el ranking. Esta biblioteca nos permite ordenar una lista de elementos en función de su relevancia para una consulta, como ordenar los resultados de búsqueda en función de su importancia o relevancia para una palabra clave. ¿Para qué se usa esta biblioteca? CatBus se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde el marketing y las finanzas hasta la atención médica y la manufactura. Algunos ejemplos específicos incluyen que esta biblioteca ayuda mucho en el análisis del fraude, o sea, que nos permite detectar transacciones fraudulentas en tarjetas de crédito. También tenemos que nos ayuda en recomendación del sistema, o sea, que nos ayuda o nos permite recomendar productos o servicios a los usuarios en función de sus preferencias e historial de compra. Detección de anomalía, o sea, que esta biblioteca nos permite identificar fallos en equipos industriales o patrones inusuales en datos médicos. También tenemos que esta biblioteca nos facilita el análisis del sentimiento, o sea que puede determinar la opinión general expresada en un texto como reseñas de productos o publicaciones en redes sociales. Tenemos también que nos ayuda con el pronóstico de la demanda, o sea que puede predecir la demanda de un producto o servicio para optimizar los inventarios y la logística. Vamos con las ventajas de esta biblioteca. La primera ventaja que encontramos sería que esta biblioteca cuenta con una precisión excepcional, o sea que CADBUS es conocida por su alta precisión en una variedad de tareas, lo que la convierte en una opción bastante atractiva para aplicaciones de alto impacto. En segundo lugar, en su ventaja tenemos que es una biblioteca que tiene una escalabilidad bastante robusta, o sea que puede manejar conjuntos de datos grandes y complejos con facilidad, haciéndola ideal para aplicaciones de Big Data. También contamos que esta biblioteca cuenta con bastante flexibilidad, o sea que se adapta a diferentes tipos de datos, incluyendo datos categóricos, de texto, numérico y incluso sin necesidad de un preprocesamiento adicional. También tenemos que esta biblioteca tiene bastante interpretabilidad, o sea que ofrece herramientas de visualización para comprender cómo funciona el modelo y qué características son más importantes. Y por último, que tenemos que cuenta con una eficiencia computacional, o sea que aprovecha todo el poder de las GPUs para acelerar el entrenamiento del modelo, especialmente en datos, en conjuntos de datos grandes. Como tiene sus ventajas también tiene sus desventajas, o sea que en CATBOO podemos encontrar que, al igual que en otros modelos de aprendizaje complejos, CATBOO puede ser un poco tedioso o difícil de interpretar a fondo, o sea que dificulta la comprensión de sus decisiones. Tenemos también que esta biblioteca es muy dependiente de sus datos, o sea que su rendimiento depende en gran medida de la calidad y cantidad de datos disponibles. Y encontramos que para usar esta biblioteca requiere un ajuste bastante fino, o sea que hay que ajustar
bastante meticulosamente los hiperparámetros para obtener un rendimiento óptimo, lo que puede ser un proceso bastante tedioso que requiera tiempo y computación. Y bueno, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con CATBUS? Bueno, CATBUS es un ejemplo de artificial, específicamente del campo de aprendizaje automático. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para simular la inteligencia humana, mientras que el aprendizaje automático se centra en el desarrollo de algoritmos que pueden aprender de los datos y mejorar su rendimiento sin ser programados específicamente. O sea, CATBUS utiliza técnicas de aprendizaje automático para aprender de los datos y hacer predicciones precisas. O sea, al analizar grandes conjuntos de datos, esta biblioteca identifica patrones y relaciones que son difíciles de detectar para nosotros los humanos, lo que les permite tomar decisiones inteligentes en diversas tareas. En resumen, esta biblioteca se posiciona como una herramienta poderosa y versátil para el aprendizaje automático, ofreciendo, como les dije anteriormente, una precisión excepcional, una escalabilidad robusta y bastante flexibilidad para diversas tareas. Ahora vamos con la siguiente biblioteca, XGBoost. Este es otro algoritmo de aprendizaje, o sea, de aprendizaje automático, basado en Gradient Boosting, desarrollado por una empresa china llamada Tianqin. Se utiliza ampliamente en competiciones de ciencia de datos y en la industria debido a su eficacia en una variedad de problemas de aprendizaje supervisado, como clasificación y regresión. ¿Para qué se utiliza XGBoost? Esta se utiliza principalmente para resolver problemas de aprendizaje supervisado, tanto como de clasificación como de regresión, como dije anteriormente. Y es útil en una amplia gama de aplicaciones, desde la predicción de precios de acciones hasta la detección de fraudes, como CATBOOS. En las ventajas que podemos encontrar de XGBoost, tenemos que es conocido por su eficiencia y velocidad, especialmente comparados con otros algoritmos de gradient boosting. Tenemos también su regularización, o sea, que ofrece opciones de regularización incorporadas que ayudan a prevenir el sobreajuste. Esta, este algoritmo es también bastante flexible, o sea, puede manejar tanto características numéricas como características categóricas. Y es compatible con varias funciones de evaluación y funciones de pérdida personalizadas. Y también tenemos su paralelización. Puede ser paralizado en múltiples núcleos de CPU, lo que acelera el proceso de entrenamiento. También tiene sus desventajas. En primer lugar, tenemos que tiene bastante sensibilidad a los hiperparámetros. Al igual que otros algoritmos de aprendizaje automático, este algoritmo requiere un ajuste de hiperparámetros para obtener el mejor rendimiento. En segundo lugar, en sus desventajas tenemos el consumo de memoria, o sea que puede requerir una cantidad significativa de memoria, especialmente para conjuntos de datos grandes. Y bueno, para finalizar, XGBoost es una herramienta dentro del campo de la inteligencia artificial que ayuda a resolver problemas de aprendizaje supervisado, al proporcionar métodos eficientes y efectivos para la clasificación y la regresión. Contribuye también a la aplicación de la práctica de la inteligencia artificial en una variedad de dominios, desde la predicción hasta la optimización. Su eficacia y versatilidad lo convierte en una opción popular para aquellos que trabajan en proyectos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Muchas gracias.